Hola, bienvenidos sean a otro episodio de Entre Libros Centauro, un espacio en el que hablamos con los autores de los libros que publicamos en Centauro Ediciones Colombia. Nos acompaña Gustavo Nieto Roa, fundador y director de Centauro Ediciones, y presenta Juliana Suárez Restrepo. Yo soy Gustavo Nieto Roa. En este momento estoy en Sao Paulo, Brasil. Soy editor de Centauro Ediciones. Cuando se dice editor, soy la persona que dirige las operaciones de la producción de libros. Somos una casa editora, aprovechando la tecnología del día de hoy, que más que todo es digital. Entonces nuestros libros los publicamos digitalmente, pero también publicamos nuestros libros en audio, como audiobooks, para que la gente los pueda escuchar en cualquier parte donde se encuentre, en su carro, en la cocina, en el gimnasio, donde sea que esté. Y yo soy también productor y director de cine. He dirigido como 20 películas, telenovelas, series de televisión, y desde muy chico he estado dedicado a los medios de comunicación. Entonces he hecho revistas, he hecho cine, radio y Un poco de todo. Editor de más de 60 libros. Y tengo estudios de producción en Miami, donde hacemos inglés, en Bogotá, donde hacemos español, y aquí en Sao Paulo, Brasil, donde hacemos portugués. Estamos esperando a que José Ardón se conecte, el autor de este título, de este libro que se llama Mi Sueño Latino. Para comenzar, José es de Honduras, en Centroamérica. José, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo Muy bien, están? José, aquí muy contentos y muy felices de que finalmente te tenemos presente en nuestras pantallas. Pues, Gracias. José, la idea es que hoy vamos a hablar contigo sobre tu libro, Mi Sueño Latino. La primera pregunta que mucha gente nos ha hecho es, ¿por qué este libro se llama Mi Sueño Latino, José? Una de las cosas que ha transformado completamente mi vida es el sueño. Entonces yo desde chiquito, yo nací en el campo y desde chiquito tenía sueños. Yo fui un soñador, es más, me decían el soñador, el que sueña despierto desde chiquito. Entonces yo soñaba con construirles una casa a mis papás. Yo soñaba con eso, con comprar tierras para poderle dar trabajo a gente. Ese era como mi sueño. Y entonces, basado en eso, cuando tenía 17 años me di cuenta que esos sueños trabajando en el campo no los iba a hacer realidad. Entonces salí a Estados Unidos buscando el famoso sueño americano. Entonces yo empecé a perseguir un sueño porque, no sé, yo pensaba que la prosperidad estaba en Estados Unidos. Detengámonos ahí un momentico porque es muy importante. Tú dices que cuando chico tenías sueños, pero yo creo que hay que aclarar que a veces nos referimos a los sueños que tenemos cuando estamos durmiendo, ¿no? Y creo que cuando tú hablas de sueño, te refieres a que tenías en tu mente una idea muy clara, muy definitiva, de que tú querías tener dinero. Primero, salir de donde estabas, porque en este libro tú cuentas cómo era tu vida desde niño. Fuiste un niño campesino en Honduras, un niño que con tus padres y tus hermanos vivías a 6 horas de camino al pueblo más cercano. Entonces tú apenas sobrevivías, pero cuando ibas al pueblo a vender lo que cultivabas en tu tierrita ahí, en tu pedacito de tierra, tú escuchabas de que había un país en el norte donde la gente tenía dinero y podía comprar casas y ropa y carros. Y yo creo que ese era el sueño que tú tenías, ¿cierto o no? Totalmente de acuerdo. Ese era un sueño, quería transformar mi vida. Y en este libro, lo interesante en este libro es que José, que lo tenemos aquí con nosotros, cuenta cómo transformó su vida. Y hoy en día, de ser un campesinito perdido en la mitad de las montañas de Honduras,
hoy es un gran empresario. José, yo quisiera que nos contaras un poquito cómo fue que tú comenzaste a hacer realidad ese sueño. Mi sueño era llegar a Estados Unidos a los 18 años. Esa era una meta que yo me había propuesto. Y allá empecé a trabajar en diferentes trabajos. Me acuerdo que mi primer trabajo fue en un restaurante chino, trabajando 12 horas, 6 días a la semana. Y mi primera semana yo gané $230. Cuando me dijeron, digo, ¿este es el sueño americano? Digo, sí, esta es la pesadilla americana. Entonces yo empecé a buscar más. José, ¿por qué? Perdona, te interrumpo, pero ¿por qué llegaste fue a una pesadilla americana, si llegaste a los Estados Unidos? Pero también hay que contar, José, que para llegar a Estados Unidos tuviste que irte desde tu tierra, desde, como, digamos, no sé, en algunos países les dicen chacra, en Colombia les dicen finquita, y te fuiste caminando, atravesando, saliendo desde Honduras, atravesando Guatemala, atravesando México, hasta llegar a Estados Unidos, y te fuiste solo y sin dinero. ¿Cómo pudiste sobrevivir todo ese tiempo? Pues yo en mi caso, yo trabajaba, me acuerdo que estuve en Mapastepec, Chiapas, ahí vendí tortillas, vendí elotes, manejé un triciclo, en diferentes lugares trabajé como ayudante de albañil, trabajé en una maderería, en Reynosa estuve vendiendo elotes, o en Colombia como le llaman mazorcas. Entonces yo trabajaba por el camino, entonces fue una trayectoria de 8 meses. 8 meses, sí, aquí en tu libro los describes muy bien. Inclusive, ¿cuántas veces fuiste deportado, José? De México muchas veces. Eso fue en el 2000, y para poder necesitamos visa, y en ese tiempo pues yo ni tenía ni siquiera pasaporte. Entonces cuando iba a México, me acuerdo que la primera garita que me pararon fue un poquito antes de llegar a Tapachula, y de ahí me regresaron de vuelta. Y de ahí así, y fueron muchísimas veces. Fue un proceso. Si recuerdo bien, fueron 12 veces que te negaron, mejor dicho, te cogieron en la frontera y te devolvieron, y tú volviste e intentaste. Y hasta que finalmente lograste entrar y ir a visitar a unos primos que tú tenías allá creo que en Texas, ¿cierto? Y fue un camino bien interesante, porque uno tiene que disfrutar la jornada, porque dice que el éxito no es llegar, sino que el éxito es el proceso que pasas para llegar. Entonces tú tienes que disfrutarlo. Y yo disfruté mucho México, fue algo muy interesante. Nunca se me olvida, me acuerdo que un 24 de diciembre yo iba con un trailero, y en un lugar que se llama Tapana, en La Ventosa, por ahí me agarraron, y me acuerdo que ese día me dicen, mira, ¿y de dónde eres? No, les digo, yo soy de aquí de México. Y entonces, no, tú no eres de aquí, di la verdad. Luego me dicen, mira, ahorita se va ese camión que te va a deportar, y si no te quedas, te vas a quedar tú solo aquí. De mejor dilo la verdad, tú no eres de México. Entonces ese día amanecí solo, detenido en La Ventosa, y de ahí me deportaron, y luego regresé. Me acuerdo que regresé a la ciudad de Mapastepec, Chiapas, y me acuerdo que el día 31 de diciembre yo trabajé en un triciclo 24 horas, porque mientras la gente estaba tomando, no habían tantos tricicleros que llevaban la gente. Entonces yo trabajaba y trabajaba, y como trabajé 24 horas sin parar, porque la gente estaba celebrando. Entonces me acuerdo que ese día yo me hice 500 pesos mexicanos. Para mí esa era una fortuna. Eso equivaldría como a unos $50. Yo estaba tan feliz porque decía, wow, o sea, aquí me gané en un día $50, o sea, 500 pesos. Eso es algo impresionante. Eso significaba que me iba a ayudar para avanzar más. Y todo eso que estabas haciendo, arriesgando tu vida, todo era por hacer realidad un sueño, el sueño que tú tenías desde niño de ir a Estados Unidos y de poder comprar una casa para tu papá y tu mamá, de poder
conseguir dinero, no, básicamente. Pero mira, José, hay cientos, miles de personas que han hecho lo mismo que tú, que se han ido a México. De hecho, hoy en día, el gran problema en la frontera entre México y Estados Unidos es que hay miles de personas tratando de pasar a los Estados Unidos. ¿Por qué tú, que tú lo cuentas en este libro, si lograste hacer realidad tu sueño, ¿no? Comprar una mansión para tus padres, una mansión, no una casita, una mansión, regalarles una super camioneta y volverte hoy un super empresario que mueve millones de dólares. ¿Por qué tú sí lo lograste, José? Porque en primer lugar siempre he tenido ese deseo, esa pasión de poder transformar mi vida. Pero lo siguiente, al llegar a Estados Unidos, yo nunca me conformaba y yo quería algo más. Y nunca se me olvida, en el 2005, yo fui a una conferencia y el orador dijo, mira, dice, si tú todos los días, dice, le dedicas 1 hora diaria de tu tiempo a leer libros, estudiar biografías de personas exitosas y eso lo haces por 1 año, en 1 año serán 365 horas de aprendizaje. Porque él dice, con lo que tú sabes el día de ahora, ganas lo que ganas. Y si tú quieres ganar más, debes de saber más y hacer más. Entonces, ¿sabes qué? Yo me di cuenta que en ese tiempo yo me ganaba $400 a la semana, porque lo que yo sabía era reparar aires acondicionados. Pero que si en este caso yo quería ganar más, tenía que prepararme más, tenía que mejorar, tenía que convertirme en alguien más. Entonces allí decidí empezar a invertir en mí. Una vez también escuché de Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo. Le preguntaron a él que cuál era la mejor inversión que él había hecho en su vida. Ahora, cuando dicen eso, para mí yo pensé, digo, a lo mejor fue cuando invirtió en la Coca-Cola, porque qué negocio. A lo mejor sería cuando invirtió en American Express o en Bank of America o en Walmart. Pero algo bien interesante que me impactó mucho, que dice que la mejor inversión había sido invertir en mí mismo, ¿correcto? Sí, total. Empecé a invertir en mí mismo, en libros. Nunca se me olvida, una vez yo tenía $50 en mi cuenta de banco y encontré un curso por internet que valía $49. Entonces ese día yo digo, me voy a comer a un restaurante o compro el curso. Y yo decidí comprar ese curso, se llama El Rompecabezas del Éxito. Y lo estudié toda la noche. Y de ahí empecé a comprar más cursos y más cursos y más cursos. Y el día de ahora, pues yo he invertido arriba de $500,000 en transformar mi vida. Y hay personas que me dicen, José, pero es que tú compras cursos porque tú tienes dinero. Y yo, no, la razón por la cual tengo dinero es porque un día decidí invertir en mí mismo, en prepararme. En tu libro, tú te refieres a varios autores que te han servido de inspiración, ¿no? Todos muy conocidos en los Estados Unidos. Yo los tengo aquí: Cornelius Vanderbilt, Andrew Carnegie, John Rockefeller, J.P. Morgan, Clement Stone, Napoleón Hill, ¿no? Y otros que para ti han sido como tus maestros de inspiración. Ahorita tú mencionaste algo a W. Clement Stone y Napoleon Hill, algo bien interesante. Te voy a contar un poquito algo, eso es impresionante. Hay un libro que a mí me impactó mucho, se llama Napoleon Hill, y es muy importante por lo que está pasando el día de ahora. El libro de Piensa y hágase rico, yo en el 2005, noviembre del 2005, lo estaba leyendo, decía que si encontraba el secreto podría tener todo lo que quisiera. Para mí me sonaba como muy exagerado y yo lo empecé a leer. Y ese día llegó a un punto donde decía que yo tenía que ser específico de la cantidad de dinero que yo quería ganar. Ese día yo escribí que el 2006 me iba a ganar $120,000 al año. Empecé a aplicar esos principios y en el 2006 no me gané 120,000, me gané 129,000. Mi vida se transformó por completo porque encontré una fórmula de cómo lograr todas mis metas. Y algo bien interesante esto, en 1930 y algo, en la Gran Depresión, hay un señor que se llama W. Clement Stone. Ahora, W. Clement Stone en ese tiempo, él tenía una compañía de seguros. La gente no quería comprar seguros. Estaba pasando una crisis como la que viene ahorita, lo que está pasando ahorita. Y entonces, y decía, y los vendedores le decían, pero es que ahorita nadie quiere seguros. Entonces, él va pasando y encuentra el libro de Piense y hágase rico. Lo empieza a leer
se obsesionó con eso, les dijo a todo su equipo de vendedores, le dijo, ¿sabes qué? Todos los días van a estudiar, vamos a estudiar 1 hora diaria. En la oficina, todos los días 1 hora diaria el libro. Y algo bien interesante pasó, es que 3 años después, ellos habían vendido más de $1,000 millones, más de un billón de dólares. ¿Por qué? Porque ellos cambiaron la manera de pensar. Entonces, el día de ahora muchas personas se enfocan mucho en la crisis. Cuando ven que el banco Silicon Bank quebró y muchas cosas que están pasando, las personas dicen, ¿qué está pasando? Y una de las cosas muy importantes es que la crisis es la mejor oportunidad que existe. Porque yo ahorita estaba hablando con uno de mis mentores, tiré como 1 hora y media hablando con él, se llama James Smith. Él ha asesorado a muchos presidentes, a los hijos de Donald Trump, y me estaba diciendo, José, es que lo que viene el día de ahora es impresionante. O sea, las oportunidades que hay en este momento es impresionante. Y el día de ahora yo veo, o sea, las oportunidades que hay son exageradas, porque la crisis es la mejor oportunidad que existe. Einstein dijo que después de la noche viene el día. Después de la crisis viene la abundancia. La crisis es la mejor oportunidad que existe. Entonces es algo impresionante ver en este caso lo que está pasando. Entonces, hablando el día de ahora, y estoy 1000% de acuerdo con él. O sea, el día de ahora, dependiendo de la mentalidad que la persona tenga y en qué lugar se posiciona, cómo va a ver las cosas, porque las cosas, dependiendo la forma como tú piensas, es la forma de cómo vas a ver las cosas. Y yo no he visto otro momento más impresionante para crear riqueza que este momento por lo que está pasando el día de ahora. Pero para eso tiene que tener la mentalidad correcta, porque si no, lo que va a estar viendo es la crisis. José, mira, respecto de eso que estás diciendo, yo quiero leer un momentico algo que encontré en tu libro, que dice, esto lo dice Wallace D. Wattles, una de las personas que tú mencionas, y dice así, existe una materia pensante de la cual están hechas todas las cosas, en la cual todas las cosas están hechas, todas las cosas, y que en su estado original penetra y traspasa los interiores del universo. Y no nos pusimos de acuerdo, lo estábamos repitiendo. Oye, ¿verdad? Un pensamiento en esta sustancia produce la cosa imaginada por ese pensamiento. El hombre puede formar cosas en su pensamiento y al imprimir su pensamiento sobre la sustancia sin forma, puede causar que la cosa en la que piensa sea creada. O sea, este libro, José, con tu experiencia, le está enseñando a la gente a convertir sus pensamientos en realidades. Y te digo que sigue de ahí, Dice lo siguiente después de ahí. Y dice, para la persona que quiera crear riqueza, tiene que formar una imagen en su mente y tiene que estar plenamente agradecido, contemplar esa riqueza, que eso ya está hecho. O sea, vivir agradecido, que si quieres la casa, vivir agradecido que ya está. O sea, dice, para los que se quieren enriquecer, dice que tienes que hacer esa imagen y vivir en plena gratitud, que esos deseos que tú quieres ya están completamente hechos. Entonces yo, para tener la casa, yo todos los días agradecía. Lo primero que hacía en la mañana era agradecer porque la casa de mis papás ya estaba. Que el carro estaba. José, ¿estamos en lo correcto, sí o no? Lo que les sigue leyendo. Súper emocionado hablando contigo, porque este libro, tú y yo nos conocimos hace aproximadamente 1 año y medio. Y desde que yo te conocí, yo tuve en mis manos este libro. Y por eso lo quise publicar y lo estoy publicando. Y yo he puesto en práctica lo que tú dices, José. Y mira, mira. Como dices tú, el poder está en creer. La gente debe creer que yo soy mago o alguna cosa. Solo para contarte que aquí en Brasil, donde me encuentro, en este momento, acabo de construir un edificio, ¿no? Que me costó $1,5 millones. Entonces, ¿cómo lo hice? Poniendo en práctica lo que tú dices en tu libro, en este libro, José. Eso es lo más maravilloso. Por eso me emociona estar aquí contigo hablando de tu libro que está disponible en Amazon, Mi Sueño Latino. El día de ahora estaba hablando con un grupo de Silicon Valley, estaba haciendo una conferencia el día de ahora.
y le estaba hablando de Mr. Gustavo, le estaba hablando de usted. Es algo bien interesante que cuando tú declaras las cosas y hablas con esa emoción, tú activas algo que se llama el sistema reticular. Nosotros, en nuestro cerebro, nosotros somos transmisores y somos receptores que mandamos señal y recibimos señal basados en la ley de la vibración. Así como nosotros le podemos llamar a alguien y la llamada cae, es exactamente lo mismo también. ¿Por qué? Porque este teléfono manda señal y recibe señal basados en la ley de la vibración. Entonces, así como eso, nosotros en nuestro cerebro también somos transmisores y somos receptores, que mandamos señal y recibimos señal, basados en cómo estamos vibrando. Y sabes que es algo impresionante lo que pasa, porque nosotros en ese momento, cuando una o dos más personas se alinean en armonía pensando lo mismo, entonces, ¿qué pasa? Que se activa el sistema reticular y es una locura lo que pasa. Mira, gracias a lo que tú dices en tu libro, Mi Sueño Latino, que repito para los que no están, lo pueden adquirir ya mismo, lo pueden bajar ya mismo de Amazon. Entran a amazon.com, ponen ahí Mi Sueño Latino y creo que cuesta $8 y ya lo tienen ya en su celular, en su computador o en su iPad. Y este libro es un paso a paso de cómo convertir los sueños que uno tiene, los deseos que uno tiene en realidad. Y José, por ejemplo, aparte de ese sueño que tú tuviste cuando niño de irte a los Estados Unidos y de comprarte una casa para tus padres, ¿qué otro sueño así grande tú has tenido que lo has hecho realidad? Muchos de los sueños se han hecho realidad. El tener fincas de café, el comprar tierras. Tengo un socio donde estamos desarrollando una ciudad. Van a ser como unas 4,000 viviendas. Estamos en proceso de eso. Es un proyecto para ti, un proyecto pequeñito para ti. Entonces estamos como en esos procesos de poder crear más que todo empleos. Entonces muchos de los sueños que yo quería, por ejemplo, decía yo, wow, si yo tuviera fincas. El día de ahora tengo una de las mejores fincas en mi país. En el café, por ejemplo, Illy's Coffee, sacamos un premio donde participan muchísimos países y quedamos en el número 3 en el mundo y en el número 1 en mi país. Entonces es algo impresionante donde la taza de café Illy's del café de nosotros la vende a $15. Entonces es como algo, como pequeños logros que son muy interesantes, que en ese tiempo uno hubiera dicho cómo uno va a poder llegar a lograr ese tipo de cosas. Entonces, pero así muchos sueños. El título, ¿por qué Mi Sueño Latino? ¿Por qué el título de este libro, Mi Sueño Latino? Oh, muy buena la pregunta. Mira, yo después de haber logrado muchísimas cosas, verle construir la casa a mis papás, tener fincas y muchas cosas, un día en ese tiempo me acuerdo que tenía Ferrari, tenía una Porsche, y vivía súper bien en Houston, Texas, y estaba leyendo el libro de Piensa y Hágase Rico porque siempre lo leo, y ese libro dice que hay 2 días más importantes en tu vida. Uno es el día que tú naces y el otro es el día que tú descubres por qué naciste. Entonces ahí yo me empecé a preguntar por qué, o sea, por qué Dios me ha bendecido tanto. Y ese día me empecé a acordar cuando me fui para Estados Unidos en enero, cuando pasé todo ese proceso. Y me acuerdo que después de algo bien interesante fue que cruzamos el desierto, cruzamos el río Bravo, y después los subimos a un bus y los dejó un poquito antes de la garita en Valfurrias. Y de ahí los metimos al desierto y los perdimos. Y los pasamos 3 días y llevábamos solo comida para un día y agua para un día. Se los acabó la comida, se los acabó el agua, y me acuerdo que yo veía personas que ya no querían seguir, pero me acuerdo que yo, en ese momento, yo decía, bueno, y si me doy por vencido, ¿cómo voy a hacer que le voy a poder construir la casa a mis papás? ¿Cómo le voy a dar la camioneta a mis papás? Y eso me daba energía, me daba pasión para poder continuar. Y eso es algo muy importante que yo les digo a las personas, que la clave es tener un porqué. Porque cuando tú tienes un porqué y las cosas se pongan difíciles, entonces en este caso eso te va a ayudar al mantenerte pensando en eso, a continuar y a continuar y a continuar. Entonces cuando yo me empecé a acordar de eso, digo yo, bueno, ¿por qué Dios me ha bendecido? ¿Por qué yo hice eso?
porque yo pensaba que la prosperidad estaba en Estados Unidos. Pero después de leer muchos libros, de ir a muchos seminarios, me di cuenta que la prosperidad no está en Estados Unidos, sino que está dentro de cada uno de nosotros. José, Dios nos dio más potencial, Dios nos dio más potencial que la prosperidad no está en Estados Unidos, sino que está dentro de cada uno de nosotros. Dios nos dio más potencial del que podamos utilizar toda la vida y nuestra tarea es desarrollar ese potencial. Entonces lo que yo me di cuenta era que lo que yo quería era compartir estos principios que han transformado mi vida en Latinoamérica. Porque muchas personas a lo mejor no saben inglés, no tienen una visa para ir a Estados Unidos, no pueden ir a seminarios que yo he pagado $15,000 por un seminario. Entonces digo yo, ¿qué tal si lo pudiéramos compartir estos principios en Latinoamérica? Entonces ahí me di cuenta que lo que yo quería hacer era compartir estos principios y mi sueño es crear prosperidad en Latinoamérica y que podamos transformar lo que es el sueño americano en el sueño latinoamericano. Que la gente no piense que tiene que salir del país para progresar. Ahora, me di cuenta que hay una sola manera de cómo transformar la vida de una persona, de un país, de una familia, de un continente, y es a través de educación. Entonces yo tengo un sueño y es entrenar a 1 millón de personas en Latinoamérica que desarrollen su potencial, que aprendan cómo ganar dinero, cómo mantener el dinero y cómo hacer crecer el dinero. Porque yo creo fielmente que con 1 millón de personas transformamos Latinoamérica. Y esa es la razón por la cual hablo de mi sueño latino. O sea, no es es tu sueño latino. Cuando tú estás leyendo el libro, yo quiero que hagas suyo este sueño. Así como Gustavo dijo, ¿sabes qué? Es mi sueño. Así como yo, es mi sueño. Así quiero que tú digas, es mi sueño transformar Latinoamérica. ¿Y cómo la vamos a transformar? Primero empieza por ti. Que tú decidas cambiar, que tú decidas mejorar, que tú decidas ser el mejor, que tú decidas transformar tu vida. Por eso se llama mi sueño latino. ¡Qué maravilla! De nuevo, para la gente que nos está siguiendo, este libro está disponible en Amazon y lo pueden tener inmediatamente en su celular o en su computador o en su ser. Esa es la magia de hoy en día con la tecnología. Bueno, José, ya nos quedan unos pocos minutos y yo quiero agradecerte tu tiempo. Yo sé que tú eres una persona hoy en día súper ocupada porque eres un gran empresario que mueve millones de dólares, no $1,000, no millones de dólares. Y aquí en el libro está cómo tú lo has hecho. Y si una persona sigue lo que está aquí en este libro, también puede convertirse en un multimillonario como tú. Y yo, Gustavo Nieto Roa, digo, yo estoy siguiendo tu libro. Y la gente que me conoce ya sabe que para mí el dinero no es un problema, porque simplemente pongo en práctica lo que tú estás aconsejando aquí en este libro, José. Muchísimas gracias, José. Me dijiste que estabas con el tiempo muy corrido porque tienes que salir ahora a una conferencia, a dictar una conferencia. Entonces, de nuevo, José, muchísimas gracias por este tiempito. Gracias, muchas gracias. Gusto en saludarlos. Estamos en contacto. Muy pronto vamos a anunciar una conferencia que vamos a hacer luego con Mr. James Smith. Quiero que vayan ahí y chequen, en este caso, una conferencia que hicimos con él. Ya tiene 1.7 millones que la han visto y eso está impactando. Así que gusto en saludarlos. Que tengan un excelente día. José, por estar acá. No, gracias, José, por quedarnos acá. Gracias. Entonces nos quedan unos minutos que vamos a dedicar aquí a nuestra gente para hablarles de los otros libros y de otros proyectos que tenemos. Pero, José, yo soy tu discípulo y voy a poner en práctica lo que está aquí en este... No voy, ya lo estoy poniendo en práctica y ya estoy viendo los resultados de haber leído este libro y de haber puesto en práctica exactamente lo que José escribió. Bueno, totalmente, un libro Juliana, para emprendedores, para personas que quieren crecer y cumplir sus sueños. Este libro finaliza con una frase muy interesante, que es: yo he cumplido un sueño, ahora cumple tú con el tuyo. Así finaliza este libro de José Ardón, la última página. Para la gente que no lo conoce,
pues no tiene idea de la gran persona que es José Ardón. Y lo increíble es que él cuenta aquí cómo él era esto, un campesinito trabajando allá en su chacra, en su finquita, ¿no? En su tierra natal. Exacto. Bueno, por acá también lo tengo en tapadura, para las personas que lo prefieren en tapadura, tapa blanda y en digital, porque hay personas que ya prefieren leer en digital, entonces está disponible en Amazon. Y pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, que ahí encontrarán toda la información pertinente. A mí me gustaría leer las primeras líneas del libro de José, la forma como él comienza. Y dice así: cada mañana papá saluda el nuevo día con esas palabras que son las primeras del libro del Génesis y las primeras de toda la Biblia. Antes de amanecer, mientras los pájaros empiezan a cantar en las ramas de los árboles, papá nos narra su propia versión de la historia de la creación. Es un espectáculo admirable que sucede justo fuera de nuestra puerta. En el primer día, Dios separó la luz de la oscuridad y llamó a la luz día y a sus tinieblas noche. Nos pide que hagamos silencio para escuchar el murmullo de las aguas del río que corre más abajo, y nos cuenta que el día segundo Dios creó una bóveda celeste y la llamó cielo, separándola del agua. Nos señala las lomas que afuera de la casa se perfilan contra el cielo que clarea. No, es un libro muy bonito, un libro que reconoce que todos somos herederos de los poderes divinos de Dios, que son en particular crear. O sea, Dios es el creador, nosotros somos sus hijos y por lo mismo tenemos poderes de creación. Y cada uno de nosotros crea todo el tiempo la clase de vida que tiene. Claro. Porque unos tienen... José desde niño se proyectó con grandes cosas y lo logró. Claro. Finalmente cumplió con su sueño latino y logró darle ese gusto a los papás con lo que ellos también soñaron desde que José era un niño. Creo que cada uno tenemos nuestros sueños por cumplir y bueno, les recomiendo mucho este libro, seguir todas las instrucciones que hay dentro de este libro. Es muy interesante ponerlo en práctica porque de verdad que personalmente es un libro muy motivacional que te enseña mucho sobre la disciplina, sobre todo. Cierto, sin disciplina tampoco hay futuro. Todo es una combinación de un equilibrio. Bueno, gracias. Mira, en Centauro Ediciones en Instagram encuentran los libros que tenemos disponibles. Hay de toda clase, hay de historia, hay de ficción, hay de drama, hay para niños, hay poesía. Y esta es una gran empresa también que apenas está comenzando, pero que aplicando los principios que están en este libro de Mi Sueño Latino, la vamos a convertir en la super empresa alrededor del mundo. Así bueno, muchas gracias a todos. Bueno, llegamos por hoy al final de este episodio de Entre Libros Centauro. Esperamos lo hayan disfrutado y los invitamos al próximo.